Bueno, César Litvin, un placer darte la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Manu. Un gusto, como siempre, participar en el programa de ustedes. Un placer, César. Bueno, recurrimos a ti, sos nuestro oráculo en temas tributarios y en estos momentos justamente se está debatiendo, estamos próximos ya a que se avance firme en el proyecto de presupuesto, quizás el 2023 tengamos presupuesto. Y en este sentido, hay algunas concesiones interesantes o bien preocupantes por parte inclusive de la oposición respecto eh, el impacto que va a tener o no en la práctica, si hay que creer o no en promesas oficiales respecto a derechos de exportación, potestad nuevamente del Ejecutivo de modificar estas alícuotas, promesas oficiales que se escuchaban respecto a que no iba a haber ningún tipo de cambio. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a qué va a pasar en la práctica y qué debería pasar según, bueno, las bibliotecas, ¿no? En la teoría. Sí. En primer lugar, vamos a decir que ayer fue aprobado el dictamen, ¿sí? El dictamen previo al debate en el recinto de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Fue un día muy intenso, con muchas discusiones, donde parte de Juntos por el Cambio, la oposición, no quiere dejar sin presupuesto al gobierno. Otros son un poco más estrictos, y consideran que debe haber cambios en ese presupuesto. Uno de los puntos de conflicto, donde todavía no sé cómo va a terminar el partido, es el tema de los derechos de exportación, de las retenciones. Pues no nos olvidemos que para el año 2022 el Poder Ejecutivo no tiene facultades, ¿sí? Esto es muy importante porque no fue aprobado el presupuesto 2022. Si bien la siguió usando como si las tuviera, pero no tiene facultades. El proyecto de presupuesto que tiene dictamen favorable, pero insisto, falta el recinto de diputados, es darle de nuevo la facultad al Poder Ejecutivo para que haga lo que quiera con las retenciones. Y lo digo así para que se entienda mejor, ¿no? Y desde ese punto de vista, ahí tengo entendido que la oposición no va a aceptar, es uno de los puntos donde no va a aceptar que por una ley de presupuesto se le delegue al Poder Ejecutivo facultades que son legislativas, ¿sí? Entonces, me parece que el martes vamos a ver qué pasa en el recinto de ese tema. Vos sabés bien cuál es mi opinión sobre los derechos de exportación. Hay fallos de la Corte Camaronera Patagónica que estableció que el Poder Ejecutivo no tiene esas facultades, con lo cual es bueno que no se le delegue al Poder Ejecutivo facultades que no tiene. Ahora, más allá de eso, yo considero que en un no muy mediano plazo, la retención a las exportaciones salgan del sistema tributario de la Argentina, porque necesitamos hacer un boom de exportaciones y un boom productivo, ¿sí? Es lo que pasó con Brasil en la década del 90, cuando eliminó las retenciones. Bueno, hubo mucho impulso, mucha dinámica, mucha potencia del sector productivo que ayudó a la economía. Bueno, basta comparar simplemente lo que es Brasil hoy y lo que es la Argentina, no solo en materia económica, sino en materia agropecuaria y de incentivos más que de trabas. César, que mencionabas el martes próximo, cabe destacar que también dentro de la misma oposición hay distintas voces, ¿no? Hay algunas que están a favor de, justamente lo decías, no dejar al gobierno sin presupuesto, haciendo la vista gorda, inclusive en el tema de derechos de exportación. A la duda del gobierno que ha pedido insistentemente al presidente Alberto Fernández que modifique, aumente los derechos de exportación por decreto. ¿Esto hubiera sido viable desde lo técnico y desde lo legal? Eh, desde lo legal, si no existe la facultad de la ley, que se la intenta dar a través de esta ley de presupuesto, obviamente no es legal, es inconstitucional, porque toda ley tiene que ser creada y modificada por ley. Todo impuesto tiene que ser creado y modificado por ley. Pero creo que hay unanimidad en Juntos por el Cambio respecto de este punto en no dar esa facultad al Poder Ejecutivo, porque es un tema donde le compete al Congreso establecer, aumentar o subir o bajar impuestos.
Entonces, no se le puede dar esa facultad que es muy importante. Te referías hace un ratito, César, a baja de impuestos en definitiva, modificar, ¿no?, una reforma tributaria bien hecha y llevada a la práctica de forma tal, no como ocurrió hace un tiempo atrás, que después a mediano plazo termina redundando en más carga tributaria. ¿Esta situación, este planteo, termina siendo utópico hoy en la Argentina, más allá del signo e ideología política de turno, teniendo en cuenta la realidad de la economía y las necesidades de cortísimo plazo que siempre estamos corriendo de atrás? Bueno, ahí se abren varios interrogantes. La primera es que en este gobierno, en esta etapa, es imposible que diseñen un nuevo sistema tributario. Además, la ideología es muy clara, siempre aumentar la presión fiscal. En toda la gestión de este gobierno la ha aumentado, ¿sí? Con lo cual, digo, este gobierno ni ideológicamente ni prácticamente tiene posibilidades de bajar los impuestos, ¿sí? Creo que un gobierno de la oposición se está trabajando en una baja de impuestos que parece utópica porque la frazada es corta. Una baja de impuestos en el corto plazo genera menos recursos. Imaginemos lo que, o miremos lo que pasó en el Reino Unido, ¿sí? El lío que se armó porque se intentó bajar los impuestos. Yo creo que la baja de impuestos tiene que ser una aliada del plan de estabilización. O sea, hay que estabilizar la economía, hay que tener bajo control las cuentas públicas, hay que retocar algunas cosas que son muy injustas, y luego pensar en un proyecto de reforma tributaria que tenga dos objetivos. El objetivo de alentar las inversiones para crear empleo, y eso se alienta a través de una baja de impuestos, y el segundo objetivo, simplificar el sistema tributario. Entre nación, provincia y municipio hay 165 tributos, cuando 11 de esos 165 generan el 90% de la recaudación. Entonces, están sobrando más de 100 tributos. Muchos son municipales, y ahí empieza en la provincia de Buenos Aires una competencia en los municipios a ver quién baja los impuestos. Empezó Capitán Sarmiento, que tuvo una baja muy importante de las tasas y sorpresivamente para muchos aumentó la recaudación. Lo sigue 3 de febrero, Mar del Plata, y yo creo que va a haber ahí una competencia muy importante para la erradicación de gente y de empresas. César, recién bueno, estamos hablando de este tema, ¿no? Volviendo un poco al tema derechos de exportación. Eh, Se introdujo también ayer un artículo que tiene que ver con el tema ganancias, sistema judicial, jueces, más allá de lo genuino y de lo justo que puede hacer este reclamo que viene desde hace muchísimo tiempo. ¿Vos considerás que el timing de este tipo de iniciativas, justo cuando, casual o no casualmente, no se incluye el tema de derecho de exportación, haciendo foco en lo que implican los números, ¿no? El tema ganancias, jueces para el fisco, y en cuanto a lo que implica la potestad de aumentar las retenciones para el gobierno en cuanto a ingresos para el fisco? ¿Hay alguna bomba de humo acá en el medio sin querer, queriendo pensar mal o bien? Eh, Mira, eso se puede apreciar en los pasillos políticos que yo no transito por ahí. Eh, Genera susceptibilidades, por supuesto. El tema de la gravabilidad de ganancia en los jueces tiene un criterio definido a partir de 2018, que es los nuevos jueces, ¿sí? Los que no vienen de antes de esa ley empiezan a pagar impuestos a las ganancias. Ahora, todos los que ya están de antes no pagan ganancias. Y es un tema debatible porque por un lado está la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, y por el otro lado está la equidad tributaria. O sea, si cualquier persona a pie paga impuestos a las ganancias, y cada vez más porque se popularizó el impuesto a las ganancias para los trabajadores, ¿por qué no lo van a pagar otros? ¿Por qué alguien tiene coronita? Entonces es un tema en debate donde habrá que ver
cómo se define, y yo creo que excede lo numérico, porque lo numérico no es tan importante como el símbolo, es decir, todos tienen que pagar. No, claro, simplemente porque a nivel comunicacional, desde lo mediático, de hecho hoy si se hace un repaso, un paneo por los principales diarios a nivel país, por los portales de internet, en redes sociales, etcétera, tiene mucho más peso específico, es más gravitante en la opinión pública el tema jueces, ganancias, y el tema derechos de exportación, campo, artículo 96, ¿no? Porque está en el tapete de que el trabajador que paga se mira al costado y dice, y el juez no paga. Pero bueno, es un tema que tiene una arista jurídica muy intensa también para debatir. César, un placer, gracias por tu tiempo, es muy gentil como siempre. Adiós, buen fin de semana.